Estamos reunidos un día más para acceder al conocimiento de la palabra de Dios a través del estudio bíblico. Una vez más queremos encomendar este tiempo a Dios para que sea Él dirigiendo todas nuestras palabras. Vamos a orar. Bendito Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor, por la provisión que tú haces para nuestras necesidades. Te rogamos en esta hora sobre todas las cosas que tú perdones nuestros pecados, Señor, que nos limpies de todo mal, para que no haya ningún impedimento y poder estudiar tu palabra libremente. Para eso también pedimos, Señor, que nos llenes con tu Santo Espíritu, quien nos muestre todas las verdades que debemos hallar en tu palabra, el significado correcto y que encontremos la aplicación útil para nuestras vidas. Te agradecemos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy toca el capítulo 42 del libro del profeta Isaías. Vamos a leerlo en la versión textual, que es la Biblia de estudio escogida para este curso. El título es El siervo de Jehová. Capítulo 42 de Isaías. Dice: He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá la justicia a las naciones. No voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No quebrará la cascada, ni apagará el pabilo que humea. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni desfallecerá, hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y en su enseñanza esperanzarán las costas. Así dice Jehová, que creó los cielos y los desplegó, que afirmó la tierra y cuanto en ella brota, que da aliento a la gente que la habita, y espíritu a los que caminan por ella. Yo Jehová te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano y te he formado, y te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre. No cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo os anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las hago saber. Cantad a Jehová un cántico nuevo, alabanza suya desde el confín de la tierra, de los que se hacen a la mar y los que la pueblan, de las costas lejanas y los habitantes de ellas. Elévese desde el desierto y sus aldeas, desde las tiendas donde habita Cedar. Canten jubilosos los habitantes de Sela, y desde la cima de los montes griten de alegría. Tributen la gloria a Jehová, pronuncien su alabanza en las costas lejanas. Jehová sale cual varón esforzado, excita su ardor como guerrero, vocea y lanza el alarido, se muestra fuerte delante del enemigo. Ya ha mucho que me he estado quieto, me callaba, me aguantaba, pero ahora, como la parturienta, jadeo y a la vez resuello. Devastaré montes y collados, haré agostar todo su verdor, convertiré los ríos en islotes, y secaré las lagunas, pero haré que los ciegos anden por un camino que no conocían, haré que sean conducidos por senderos que ignoraban, cambiaré las tinieblas en luz delante de ellos, y los lugares escabrosos en llanura. Estas cosas haré por ellos y no los desampararé, pero los que confían en los ídolos retrocederán defraudados. Los que dicen a la estatua fundida, tú eres nuestro Dios. Sordos, escuchad y oíd, ciegos, mirad y ved. ¿Quién es ciego sino mi siervo, y sordo sino el mensajero que envío? ¿Quién es ciego como el emisario
y ciego como el siervo de Jehová? Mucho mirar, pero no te percatas, con los oídos abiertos, pero no te enteras. Jehová, por causa de su propia justicia, quería engrandecer y magnificar la ley. Pero este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en covachas y encerrados en prisiones. Lo saqueaban y nadie lo libraba, lo despojaban y nadie les decía: devuélvelo. ¿Quién de entre vosotros prestará oído a esto y atento escuchará para lo porvenir? ¿Quién entregó a Jacob al saqueo, a Israel a los depredadores? ¿No fue acaso Jehová contra quien pecamos, en cuyos caminos no se quería andar, ni a cuya instrucción se daba oído? Descargó sobre él el ardor de su ira, el furor de la guerra. Lo rodeaban sus llamas, pero no se daba cuenta. Lo quemaban, pero no hacía caso. Gracias a Dios por su palabra. Bueno, este capítulo 42 empieza con el primero de 4 cánticos que encontraremos también los otros 3 en los siguientes capítulos, conocidos como los cánticos del siervo. Dice: he aquí mi siervo a quien yo sostengo. Aquí hay, como siempre, controversia entre los intérpretes de la palabra. Para muchos esto se refiere a Ciro. Sin embargo, el alcance de la descripción que aquí nos muestra y el cumplimiento encontrado en la vida de Jesús y los evangelios que citan esta escritura nos confirman que se trata más bien de la figura del Señor Jesucristo, aunque no descartamos que sea como muchas profecías que tienen un significado para el momento y un significado mucho más grande, posterior, que abarca más alcance que el primero. Dice: he aquí mi siervo a quien yo sostengo. Cuando nosotros encontramos la vida del Señor Jesucristo, su ministerio, nos damos cuenta de que fue muy difícil. Él nació en medio de ataques, persecuciones de parte de Satanás, que no quería permitir que él cumpla su propósito en la tierra. Estuvo en una familia pobre y tuvo que sortear muchas dificultades desde el inicio de su ministerio hasta su cruenta muerte en una cruz. Eso es imposible de soportar por un ser humano normal, pero estamos hablando de Jesús, quien aparte de ser Dios es hombre y está sostenido por Dios. Dice: mi escogido, en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él. Cuando nosotros leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 16, nosotros estamos en la escena del bautismo de Jesús, donde vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma y la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y exactamente se refiere a lo profetizado aquí. Dice Dios Padre: mi escogido, en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él. Nos dice también: y él traerá la justicia a las naciones. No dice que él traerá un sistema legal, sino justicia, no la justicia corrompida de los seres humanos, sino la justicia perfecta de Dios en todas las áreas de la vida, en la relación de las personas entre sí, con los gobiernos, pero principalmente en la relación de Dios con el ser humano. Entonces, también nos dice: no voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. Estamos hablando de todo lo contrario a un líder prepotente, autoritario, que basa su presencia en su fuerza física y pretende tener la razón a base de gritos y amenazas. Estamos hablando del siervo de Dios, quien viene con el poder de lo alto y no necesita gritar, amenazar, dar espectáculos, sino simplemente compartir el mensaje
de su palabra. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Cuando los líderes llegan al poder, tristemente, y lo estamos viviendo en esta época, como se ha vivido siempre en la humanidad, podemos leer los registros de los griegos y los romanos hace miles de años, quejándose de los políticos. Vemos que ellos siempre se alían con el más fuerte y entre los dos destruyen al más débil. Pero cuando el siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, llega a la tierra, Él no viene para acabar al más débil, ni aprovecharse del desvalido, sino todo lo contrario, para hacer que la justicia actúe conforme a la verdad. La verdad de Dios está en su palabra. Y cuando Jesús nos enseña la verdad, que la encontramos aquí en la Biblia, y la practicamos, hacemos justicia. Y la justicia le da fuerzas al débil, ayuda al desvalido, sobre todo en lo espiritual. El Señor no destruye al que anda mal, sino que lo reconviene, lo amonesta, lo exhorta con la verdad de su palabra, para que ya no sea débil, para que sea fuerte, para que pueda hacer lo correcto. Por lo tanto, el débil, el desvalido, dice, no vacilará ni desfallecerá. Hará que haya establecido la justicia en la tierra, y en su esperanza esperanzarán las costas. Al hablar de costas se refiere a los países lejanos, en otras palabras a todo el mundo. Esta justicia no era designada solo para el pueblo de Israel. La justicia divina alcanza a toda la humanidad. Como dice el versículo 5, así dice Jehová. ¿Quién es Jehová? El que creó los cielos y los desplegó, quien afirmó la tierra y cuanto en ella brota, que da aliento a la gente que la habita y espíritu a los que caminan por ella. Está hablando del poder creador, gobernador, regidor de Dios sobre todas las cosas. Y Él es quien está anunciando la venida de Jesucristo a traer justicia. Viene con poder de lo alto, con el Espíritu Santo de Dios, y viene a ayudar a los necesitados. Dice, yo Jehová te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado, te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles. Cuando está hablando de alianza, que en otra traducción habla de pacto, estamos hablando del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, mediante el cual, con la muerte de Jesucristo, para quienes hemos aceptado esta alianza, este pacto, todos los pecados son perdonados, pero ya no debemos vivir conforme a lo que nosotros queremos, sino someter nuestra vida a la autoridad de Cristo y hacer lo que Él nos manda. Aquí lo anuncia, te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles. El evangelista Juan siempre hablaba de que Jesús es la luz, que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Luz para los gentiles, ¿luz para qué? Para iluminar, para el conocimiento, para ya no andar ciego, dando tropezones por la vida, sino estar bien alumbrados, saber hacia dónde nos dirigimos. Dice también, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y no se está refiriendo a los presos en una cárcel o al cautiverio que sufrirían los israelitas, sino al cautiverio y la prisión de nuestra propia carne, de nuestros pecados, de nuestras contrataciones, de todo lo malo que hemos hecho contra Dios. Y esa es la función de Dios, sacarnos de prisión a los que moran en tinieblas. Dice también, yo Jehová, lo reafirma que es Él con su autoridad. Este es mi nombre. No cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. Jehová Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, nuestro formador, es tremendamente celoso y solo Él recibe la gloria. Por eso Jesús recibía la gloria, porque Él es Dios.
pero dice que Él no comparte, no cede mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. Una vez más vemos que todos aquellos que se inclinan y honran, dan gloria a las imágenes, a las esculturas, a los retratos de supuestos dioses o santos, no están en la voluntad de Dios. Dice que Él no cede su alabanza a los ídolos, a los objetos inanimados, ¿no? Él es un Dios celoso. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo os anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las hago saber. Hemos visto que todo lo profetizado en la Biblia se ha cumplido. Y el Señor está diciendo, todo lo que os profeticé antes ya se ha dado cumplimiento. Y lo que ahora les estoy diciendo para esa época, ¿no? 800 años antes de Cristo más o menos, serán cosas que sucedan en el futuro. Qué difícil que es para nosotros esperar en el Señor. ¿Quién podría vivir 800 años? En esa época nadie, ni ahora peor. Estamos viendo cómo el Señor anuncia algo que pasaría 8 siglos después. Ninguno de ellos lo vería. Sin embargo, ya es una promesa de esperanza. Cosas nuevas que todavía no han salido a la luz, que no han sido reveladas. Él nos las hace saber. Por eso la palabra del Señor es luz para nuestras vidas, porque ella nos muestra las cosas que vendrán, que el Señor anuncia, aun cuando todavía no han ocurrido. Y con la misma fe que tenemos en la palabra escrita, en el hecho de que ya se cumplieron muchas profecías, esa misma fe, confianza y seguridad debemos tener en que todo lo que falta por cumplirse también se hará, porque es Jehová, es Dios quien lo ha anunciado. Luego viene un cántico, dice cántico de liberación. Cantad a Jehová un cántico nuevo, alabanza suya desde el confín de la tierra, de los que se hacen a la mar y los que la pueblan, de las costas lejanas y los habitantes de ellas. Elévese desde el desierto y sus aldeas, desde las tiendas donde habita Cedar. Canten jubilosos los habitantes de Sela, y desde la cima de los montes griten de alegría. Tributen la gloria a Jehová, pronuncien su alabanza en las costas lejanas. Este cántico es un cántico de alabanza, de agradecimiento. ¿Por qué? Porque lo anterior nos está hablando de liberación. Por ejemplo, cuando Moisés va con el pueblo de Israel, hace un cántico de alabanza por la liberación de los egipcios. En este cántico se invita a la alabanza a todos los pueblos, mucho más allá de Israel. Dice los que se hacen a la mar y los que la pueblan, o sea, los que viajan en barcos y llegan a otras costas y habitan las otras costas, o sea, todo el mundo. Aquí dice el desierto y sus aldeas, las tiendas donde habita Cedar. Cedar era un pueblo nómada árabe y también cita a los habitantes de Sela. Sela para muchos estudiosos es hoy la ciudad arqueológica de Petra, que tampoco se encuentra en los límites de Israel. Por lo tanto, vemos que este cántico convoca a toda la humanidad que ha sido salva por este regalo del siervo de Dios que trae justicia, o sea, nosotros también hemos sido salvos por Jesucristo, a cantar, a alabar, a tributar la gloria a Jehová, y que esta alabanza se escuche en todo el mundo. Por eso nosotros tenemos siempre que cantar alabanzas. Es parte de lo que Dios ha dispuesto para un pueblo libre, salvo, agradecido, feliz, que ha puesto su confianza en Dios. Si nosotros nos encontramos, nos identificamos en esa descripción, debemos siempre cantar alabanza, que toda la tierra alabe a Dios. Luego vamos a hablar acerca del castigo de Israel. Dice el versículo 13: Jehová sale cual varón esforzado, excita su ardor como guerrero, vocea y lanza el alarido, se muestra fuerte delante del enemigo. Una visión como Jehová de los ejércitos sería, ¿no? Con todo el enojo, con su furor,
con gritos, alaridos que viniendo de la boca de Dios harían temblar y desfallecer a toda la tierra. Dice, ya ha mucho que he estado quieto, me callaba, me aguantaba, pero ahora como la parturienta jadeo y a la vez resuello. Jehová, Dios Padre, en este escrito está diciendo que Él ha tenido mucha paciencia con Israel, que ha aguantado muchos de sus pecados, ha mandado a sus profetas, obviamente, los ha advertido, tienen su ley, pero sin embargo ellos viven en un estado de desobediencia, de desafío constante, como lo estudiábamos en los capítulos primeros de Isaías, y ya llegó el momento en que ya no se va a callar, ya no va a esperar, sino que los castigos prometidos los va a ejecutar, y viene con furor, viene como un guerrero. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, mis queridos hermanos, cuando nosotros muchas veces abusamos de la misericordia de Dios y vemos que no hay castigo en nuestras vidas, que hacemos lo malo y seguimos con vida y que aparentemente prosperamos y todo nos va bien, como que nos dormimos, nos confiamos y el Señor nos sigue mandando avisos, mensajeros, reconvenciones para que dejemos la vida pecaminosa, pero nosotros insistimos. Llegará el tiempo en que la paciencia del Señor se colme y vendrá contra nosotros si estamos en el grupo de pecadores como un guerrero esforzado, dando gritos, dispuesto a cumplir su castigo ofrecido. Dice, devastaré montes y collados, haré agostar todo su verdor, convertiré los ríos en islotes, secaré las lagunas. Aquí nos habla de un castigo de calor, de sequía, de acabar con la vegetación, con el agua, que representan el alimento y la bebida, lo que sustenta la vida. O sea, los que están confiados en sus bienes se quedarán sin ellos. Aprenderán a que Dios está más allá del poder del dinero, las posesiones materiales, las influencias, etc. Pero también llegará el tiempo de la paciencia, cuando calme su ira y acabe con la destrucción de los pecadores. Dice, pero haré que los ciegos anden por un camino que no conocían. Aquí habla de los ciegos, refiriéndose al pueblo de Israel. Haré que sean conducidos por senderos que ignoraban. Cambiaré las tinieblas en luz delante de ellos. Nuevamente usa la alegoría de las tinieblas a la luz. Las tinieblas, mis queridos hermanos, la oscuridad total. Y esa es una oscuridad de pensamiento, una oscuridad de mente. Es como estar dormido, desmayado, no entender, haber perdido la razón y de repente viene la luz, nos ilumina y podemos comprender quiénes somos, lo malo que hemos hecho y dónde deberíamos dirigir nuestros pasos, cómo deberíamos buscar la luz. Es lo que Dios dice, que por misericordia a esos ciegos los guiará a la luz y en los lugares escabrosos los cambiará en llanura. Ya no estarán en esas montañas con barrancos, desiertos, que representan más o menos la geografía de Judá, ¿no? Sino habla de que esa circunstancia, que no es algo geográfico literalmente, sino una vida llena de obstáculos, de dificultades. Cuando el pueblo aprenda la lección, cuando aprendan a respetar y a confiar solamente en Dios, esos ratos difíciles se convertirán como en llanura, o sea, en una vida más llevadera, con más paz, con más descanso, con más bendiciones. Estas cosas haré por ellos y no los desampararé. La Biblia dice que el Padre al Hijo que ama, a ese castiga, y así es Dios. Cuando nosotros desobedecemos, desafiamos, nos enfrentamos a Dios, vamos a encontrar la vara correctora del Señor, porque si nosotros siguiéramos en éxito, en prosperidad y todo nos vaya bien en las relaciones familiares, en el dinero, en lo profesional, en las amistades, en el poder, no fuéramos corregidos, nos perderíamos.
terminaríamos en el infierno. Pero esa vara correctora del Señor, que nos da con todo cuando se llena de ira, sirve para que recapacitemos y conozcamos realmente quién es Dios. Dice, pero los que confían en los ídolos retrocederán defraudados. Los que dicen a la estatua fundida, tú eres nuestro Dios. Miren, queridos hermanos, en estos tiempos la gente fanática religiosa está buscando a supuestos santos que libraron de la peste a Europa. Miren que la peste duró muchos años. Su obra prevaleció más de 20 años. Murieron millones, así que ningún muñequito pudo parar el castigo de Dios contra los pecados de aquella generación. Igual que ahora, imagínense, quieren parar el coronavirus con muñequitos, con ídolos. Y el Señor dice que los que ponen su confianza en los ídolos retrocederán defraudados. Los que le dicen a la estatua fundida, tú eres nuestro Dios, aunque representen a Jehová, o a Dios Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, no son más que muñecos, estatua fundida, y le dicen tú eres mi Dios, y el Señor dice que serán defraudados, serán avergonzados, sordos, y aquí se refiere al pueblo de Israel para la época que se escribió. Escuchad y oíd, ciegos, mirad y ved. ¿Quién es ciego sino mi siervo, y sordo sino el mensajero que envío? Porque Israel debía ser luz a las naciones, Dios tenía un pacto con ellos, Él había mostrado su palabra, Él los gobernaba teocráticamente, diciendo cómo le gustaba que el pueblo se comporte, y en vez de ser luz, habían sido ejemplo y burla para Dios entre las naciones. Por eso el Señor los llama sordos y ciegos. ¿Quién es ciego como el emisario y ciego como el siervo de Jehová? Mucho mirar, pero no te percatas, con los oídos abiertos, pero no te enteras. Y eso nos recuerda hoy en día mucha gente que llega a las iglesias y escucha la palabra de Dios y muchas veces habla, comparte pensamientos, versículos, reflexiones, se atreve a aconsejar a otros, pero su vida está yaciendo en un lecho de pecado. Viven una doble moral. Son unos en la iglesia, uno delante de los conocidos y otros delante de los demás. Cuando nosotros somos así, el Señor nos llama ciegos, porque estamos viendo y no percibimos, nos dice sordos porque escuchamos y no entendemos. O sea, nos vuelve unos atrofiados espirituales el pecado, porque estamos en la congregación de los justos y sin embargo seguimos en lo malo. Hemos fallado como representantes del Señor, como cristianos. Dice Jehová, por causa de su propia justicia, quería engrandecer y magnificar la ley. Quería que el pueblo sea un digno representante y a través de la ley enseñarle al mundo cómo se debe vivir. Pero este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en covachas y encerrados en prisiones. Lo saqueaban y nadie lo libraba. Lo despojaban y nadie les decía devuélvelo. Y aquí se refiere a las dos cosas, a lo espiritual y a lo material. En primer lugar, lo material, porque el pueblo tuvo muchos enemigos que lo saquearon, lo despojaron, vivían en covachas, eran llevados a prisiones, saqueados y nadie los libraba. Los despojaban y nadie decía devuélvelo, nadie defendía a Israel, porque era consecuencia de su pecado, porque cuando Dios le consagró, Salomón consagró el templo a Dios, Dios hizo un pacto y el castigo, pasarían todas estas cosas malas si no eran fieles, si no se apegaban a lo que Dios les mandaba, si querían vivir fuera de los mandamientos. Y en lo espiritual, un pueblo saqueado y despojado es aquel que permite que se le lleve en su fe lo que aprenden aquí en la casa del Señor, pero después viene alguien y les mete basura en la cabeza, gente ignorante, gente del demonio, que viene con maldad a poner sus razonamientos baratos
Y nosotros que hemos escuchado la verdad de Dios, dejamos que saquen y nos despojen de lo que Dios nos ha provisto. Y vivimos en covachas, encerrados en prisiones de miedo, de temor, de susto, porque no le creemos a la palabra de Dios, sino lo que se le ocurre a cualquier payaso. Y estamos temiendo las tonterías que otro dice. Nadie aparentemente nos defiende. ¿Quién de entre vosotros prestará oído a esto y atento escuchará para lo porvenir? Les está diciendo al pueblo de Israel de aquel entonces, estoy advirtiéndoles, ¿habrá alguno de ustedes que entienda, que escuche, que obedezca lo que les estoy mandando? ¿Quién entregó a Jacob al saqueo, a Israel a los depredadores? ¿No fue acaso Jehová contra quien pecamos, en cuyos caminos no se quería andar, ni a cuya instrucción se daba oído? ¿Quién permite el castigo? Cuando recibimos el castigo, entendamos que es culpa de nuestro pecado y el castigo es mandado por Dios, porque Él es quien nos entrega a sufrir las consecuencias de nuestro pecado por ser rebelde. Eso le pasó al pueblo de Israel. Toda la rebeldía contra Dios la pagaron con sufrimiento tremendo, y hasta los días de hoy podríamos decir que sigue pagando las consecuencias de su desobediencia, porque todavía hay gente muy rebelde entre el pueblo de Israel, la gran mayoría, que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, ni vive de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que Jehová descargó sobre Israel el ardor de su ira, el furor de la guerra. Lo rodeaban sus llamas, pero no se daba cuenta. Lo quemaban, pero no hacía caso. Tristemente, hermano, esta es la realidad del ser humano cuando está completamente apartado de Dios. Sufrimos problemas, sufrimos carestía, pobreza, deudas, enfermedades, falta de trabajo, problemas espirituales, y sin embargo no queremos reconocer que es Dios que nos está dando con todo para librar nuestra alma del Seol, y seguimos rebeldes. Y nos rebelamos más y queremos demostrar que somos muy fuertes, que podemos contra Dios. Y lo que hacemos es dejar que las llamas del furor de Dios nos consuman. Y no hacemos caso. ¿Cuán actual es esta palabra, mis queridos hermanos? ¿Cuán pertinente para nuestros días? Tal cual lo fue para el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías. Pero sin embargo, recordemos una vez más ese primer cántico del siervo de los versículos 1 al 4. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo a traer justicia a las naciones, justicia espiritual. Ya cada quien cargará con su culpa, y los que hemos aceptado a Cristo seremos salvos. El Señor no nos dejará caer en nuestras debilidades, sino que no va a vacilar ni a desfallecer hasta establecer la justicia en la tierra, y que su palabra, su enseñanza sea nuestra esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza hoy en día, la palabra de Dios, la fortaleza que Dios da en medio de nuestras debilidades, el mensaje claro contra los ídolos, las imágenes fundidas, que está presente todo el tiempo en este libro de Isaías. También tenemos la liberación para la humanidad, como todos debemos cantar por haber sido librados de la muerte segunda, librados por el Señor. Y vemos que Dios al hijo que ama, ese castiga, ese disciplina. La mano de Dios ha sido pesada, fuerte a la hora de castigar a Israel. Y así lo será con todo hijo amado, porque el Señor al hijo que ama, a ese reprende. Entonces, queridos hermanos, reflexionemos en estas enseñanzas y veamos la aplicación para nosotros, para nuestra vida en estos días de temor por la pandemia, de angustia
quizás estamos poniendo nuestra confianza en lo que no debemos, en el ser humano, en ídolos, en nuestra sabiduría, en las medicinas, y no ponemos la confianza en Dios. Cuidado, que el Señor es celoso y no cede su gloria a nada ni a nadie. Entonces no provoquemos a Dios, busquémoslo, creamos, seamos atentos, no seamos como el pueblo de Israel, que Dios le preguntaba: ¿quién entre vosotros prestará oído a esto y atento escuchará para lo porvenir? El Señor nos pregunta: ¿quién de nosotros va a estar atento a lo que nos advierte en su palabra? ¿Quiénes vamos a estar esperando lo que nos ofrece en la Biblia? Ojalá seamos usted y yo, seamos un pueblo humilde delante de Dios, que obedece su palabra, que cree y acepta la salvación que Dios da. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en esta hora queremos agradecerte por la oportunidad de estudiar tu palabra y queremos pedirte en esta hora que ella no llegue y se vaya, sino que haga morada en nuestros corazones, que produzca su fruto, que cambie nuestras vidas y nos ayude a confiar, a esperar en ti cada día, Señor. Ten misericordia de nosotros, así como lo tuviste con el pueblo de Israel. Si es necesario castigarnos, Señor, permítenos comprender el porqué y ayúdanos a corregir de nuestros malos pasos. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana con el capítulo 43 de Isaías. Repasen, reflexionen, saquen sus conclusiones y ya saben, el grupo de WhatsApp para el estudio bíblico es solo para el estudio bíblico. Por favor, espero sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones respecto a lo que estamos estudiando. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.